Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta mañana. Es un privilegio una vez más poder conectarnos a través de este medio y poder trasladar el mensaje o la palabra del Señor hasta sus vidas, a sus vidas, ahí donde está, ¿verdad? En sus casitas, ahí cómodo tal vez. Yo lo voy a invitar de que tomen su lugar, que aparte este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Tal vez hay cosas que hacer, pero le voy a invitar a que se concentre. Concentrémonos en este momento para poder escuchar la palabra del Señor y de esa manera vamos a poder recibirla y vamos a poder ser edificados. De otra manera, ¿verdad? Va a haber obstáculos. Si usted se enfoca en sus quehaceres o en eso o lo otro, va a haber de cierta manera un obstáculo para que la palabra pueda entenderse con fluidez. Y si la palabra no se entiende no da fruto. Eso lo dice la misma palabra del Señor. Entonces yo lo voy a invitar, hermanos, de que ahorita me ayude a orar para que podamos entrar a este tema que el Señor nos ha dado para este día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de poder trasladar el mensaje de tu palabra a tu pueblo. Te ruego con todo mi corazón de que seas tú hablándonos, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, aconsejándonos, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, en esos días, meditando en la palabra del Señor, Él nos daba un tema que también comenzamos compartiéndolo el día viernes con los hermanos, que nos reunimos en Zoom. Ahí estuvimos adorando al Señor también, ¿verdad? Presentando un culto a Dios. Pero comenzamos con este tema que se llama, como lo ve ahí en la presentación, ¿verdad? De la grabación, dice que es estrategias espirituales. Y pensaba y meditaba yo en cambiarlo en una manera diferente, que era siempre estrategias, pero pensaba ponerlo estrategias de guerra. Pero al final concluimos con lo mismo. Estrategias espirituales es lo más ideal, porque pues, vamos a ampliar a ver términos tanto en lo negativo como en lo positivo. ¿Cuáles son los resultados de estas estrategias en lo negativo, pero también en lo positivo? Entonces, para ello vamos a iniciar primero leyendo Efesios 6:10, la versión PDT, dice: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Confiemos en el gran poder del Señor para nuestra fortaleza. Entonces, si usted quiere fortalecerse, debe mantener confianza en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque tus fuerzas flaquean, mis fuerzas flaquean. La Biblia dice, por ejemplo, los jóvenes flaquean en sus fuerzas y tropiezan. Pero los que esperan en Jehová, es una manera de decir, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si nosotros inclinamos nuestra confianza en el gran poder del Señor, eso nos da fortaleza a nosotros. Bueno, luego dice Efesios 6:11, protéjanse contra los engaños del diablo. Entonces, aquí vamos a ver de que el diablo hace engaños. El diablo es engañador, que el Señor lo reprenda, hermano. Es un engañador, alguien que presenta algo como de una manera tentadora o provocadora para inclinarnos o desviarnos hacia otro objetivo que no es precisamente el propósito de Dios. Entonces, por eso es engaño, por eso que se llama engaño. Entonces, y el Señor nos dice acá en su palabra, protéjanse de esos engaños.
Entonces vemos que tenemos un adversario, tenemos un enemigo y las advertencias del Señor, o el Señor nos da las instrucciones cómo podemos proteger o pelear esas batallas o protegernos de nuestro enemigo. Y una de las maneras cómo nos vamos a proteger de nuestro enemigo es usando la armadura que Dios nos da. La armadura del Espíritu Santo, o la armadura que Dios nos da, es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, perdón, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado, el presto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es una armadura que el Señor nos la da y nos la concede, porque sabe el Señor de que necesitamos pelear nuestras batallas como guerreros. Entonces nosotros estamos en una guerra constante con nuestro adversario o con nuestro enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, que tiene astucias, y eso lo vemos aquí en 2 Corintios 2:11. La Nueva Traducción Viviente dice esta versión: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, allá dice que Satanás o el diablo es un engañador, pero aquí dice que tiene maquinaciones malignas. Y si estamos en guerra constante contra él, y si nuestro enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere decir de que las maquinaciones malignas, las que él tiene preparadas, son en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Entonces, ahora el Señor viene y nos dice, estén alerta, no dejen que el enemigo se aproveche de ustedes, estén firmes, que no se aprovechen con sus maquinaciones malignas. Entonces, maquinaciones dice que esta palabra se define a un plan o acto o acechanza en una acción de tipo secreta. Por eso es que le llamamos al tema estrategias espirituales, porque las maquinaciones del enemigo son secretas, pero son estrategias de guerra para podernos hacer la guerra a nosotros. Son estrategias destructivas. El enemigo está planeando cosas contra tu vida. Eso es lo que yo te vengo a decir. El enemigo está planeando estrategias secretas para tu vida. Así que tú y yo debemos estar alerta. Debemos también tener nuestras estrategias de guerra, nuestras estrategias espirituales para aprender a pelear, nuestras batallas espirituales, o para aprender también a hacerle frente a nuestro enemigo número uno, que es el diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Entonces son maquinaciones, son planes o actos o acechanzas secretas que el enemigo está haciendo para dañarte, para destruir tu familia, para dañarte tu relación con el Señor, tu buen testimonio, tu vida espiritual. El enemigo quiere destruirte. El enemigo dice que viene para matar, hurtar y destruir. Entonces el enemigo, robar, matar y destruir. El enemigo, hermano, no te quiere ver de pie, no te quiere ver sirviéndole al Señor. El enemigo siempre se va a oponer a que tú y yo le sirvamos al Señor. Entonces, dice que son artificiosa entre dos o varias personas, que tiene como finalidad para preparar o manipular algo que normalmente puede beneficiar o perjudicar a alguien. Y si es el que está haciendo esas maquinaciones secretas malignas, es el diablo. Entonces no va a ser para bendecirte a ti. Al contrario, son para destrucción. El enemigo te tiene odio, te odia, hermano. Odia a tu familia. A ti te ve feliz porque tienes la paz del Señor en tu vida, tu familia está estable. El enemigo va a querer destruir tu familia. Tarde o temprano va a llegar esa lucha a tu vida. Vas a pasar por ahí porque todo tiene su tiempo. Entonces, hermano, no permitamos que el enemigo tome ventaja a través de sus maquinaciones malignas. Entonces, por eso es que nuestro tema se llama estrategias espirituales.
Estrategias espirituales, porque tanto Dios nos da estrategias espirituales para pelear nuestras batallas, como el enemigo tiene estrategias espirituales que ha maquinado ocultamente para poder destruirnos a nosotros. Entonces miremos algunas de ellas. Yo creo que solo vamos a ver una en esta hora, pero miremos esa y le vamos a seguir dando continuidad. El consejo. El consejo es una estrategia espiritual que es de mucha necesidad para nosotros como cristianos. Por ejemplo, Proverbios 24:6 dice la versión PDT, la versión Palabra de Dios para Todos: la guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Entonces, los consejeros son fundamentales, hermano, para el liderazgo de los reyes. En la historia, podemos ver aquí en la historia de Israel, o en la historia, ¿verdad?, de los reyes, siempre han habido consejeros. Los reyes se han rodeado de consejeros, porque los consejeros son muy importantes para el liderazgo de una nación. Son muy importantes. Entonces, la guerra, dice la palabra del Señor, se libra con buena estrategia, pero las estrategias las establecen aquellos que son liderados por... las buenas estrategias son aquellas que se planifican con buenos consejeros. Así dejémoslo. Son aquellas que se planifican con buenos consejeros. Entonces, y si hay buenos consejeros, si yo me rodeo de buenos consejeros, voy a tener la victoria para poder vencer mis batallas. Entonces, tú estás pasando batallas, tú vas a pasar batallas que las vas a tener que enfrentar. No vas a poder, hermano, no te vas a evitarlas, no vas a evitarlas. Por ejemplo, la Biblia dice que si eres un hombre sabio, una persona que hace la palabra del Señor, el Señor te compara a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero eso que hayas edificado sobre la roca, y no como el necio que edifica sobre la arena, eso que hayas edificado sobre la roca no te garantiza que tu casa no vaya a ser probada. Dice que van a venir los vientos, van a venir las tormentas, los ríos se van a crecer, hermanos, se van a inundar todo, pero van a azotar tu casa. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero dice que van a venir vientos, torrentes, muchas lluvias, y van a azotar tu casa, hermano. Y tu casa, aunque esté fundada sobre la roca, va a ser probada. Entonces, hermano, tú vas a tener que pasar por guerra. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el Señor Jesús le dijo, aunque mire, ¿quién era el apóstol Pedro? ¿Quién iba a ser un gran hombre de Dios? Y el Señor le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. O sea, vas a pasar un momento cardíaco, vas a pasar un momento difícil, Pedro, pero vas a poder vencer. Y como que el Señor se lo reveló para que él estableciera una estrategia de poder mantenerse en pie y así no poder fracasar en esa batalla que iba a tener. La guerra se libra con buena estrategia, pero las estrategias, las mejores estrategias, se establecen cuando hay consejeros, cuando yo me rodeo de buenos consejeros. ¿Será que tú estás rodeado de buenos consejeros? ¿O será que tú escuchas los consejos? Ese sería otro punto, ¿verdad? Porque a veces nosotros no escuchamos los consejos, estás batallando, estás pasando momentos difíciles, pero no te has rodeado de consejeros, entonces no puedes establecer estrategias para poder vencer esa batalla que estás librando, hermano. Tal vez la razón por la cual no has pasado esa batalla porque no te has rodeado de consejeros. Y si tienes consejeros, tal vez no los escuchas. De ahí sería otro problema más grande, ¿verdad? De la guerra se puede librar cuando hay buena consejería. Los consejeros, los muchos consejeros, con muchos consejeros, dice aquí, se logra la victoria. Con muchos consejeros se logra la victoria. ¿Quién te está aconsejando a ti? Miremos qué más dice la Biblia acerca de esta estrategia muy importante. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde,
La seguridad está en tener muchos consejeros. Mire, o sea que si tú eres un líder, necesitas tener consejeros. Si tú estás liderando tu casa, necesitas tener consejeros. Yo le decía a una hermana en estos días atrás, decía, la verdad, para ser padre no hay un manual. Y eso es cierto, así lo dicen muchos. Y la verdad es cierto, ¿verdad? Viene el premio y nosotros en ignorancia a veces, ¿verdad? Porque no sabemos ser padres. Pero está bien para los que no conocen del Señor, pero para los que conocemos del Señor, la palabra sí es un manual que nos enseña a nosotros cómo ser padres. La palabra. Entonces, el consejo de la palabra te va a hacer un buen líder de casa, un buen padre de familia, un buen esposo. Tú estás batallando, teniendo batallas, hermanos, en tu casa. ¿No será que porque no escuchas el consejo? ¿O no te has rodeado de consejeros? Claro, no cualquiera te va a dar consejo, porque hay consejos malos, ¿verdad? Erróneos. Pero tus pastores, por lo menos, hermano, a ellos escúchalos. Escuchas el consejo, hermano, ponle atención. Ponle atención a ello. Entonces, en una ocasión, vinieron a nosotros una persona, un hermano, a pedirnos consejo, ¿verdad? De qué hacer con sus problemas que tenía matrimoniales. Entonces, nosotros le dijimos esto y esto, pues, con temor del Señor, ¿verdad? Le dimos el consejo. Pero después hablaba yo con él y voy viendo de que se hizo todo lo contrario. Y me dolió mi corazón eso, hermano. Pero no porque si nos escuchan está bien. Si no, pues también nosotros somos voceros, ¿verdad? No vamos a obligar a nadie. Pero, ¿sabe por qué me dolió? Porque la condición después a la que eso los lleva es peor todavía. El no saber escuchar consejo. Uno les dice, háganlo de esta manera, pues. Probemos de esta manera, háganlo de esto. Y entonces, claro, la decisión final la va a tomar usted mismo. Pero el ser consejero no quiere decir que es que se va a tener que hacer como dice el consejo. No. Pero el consejo sí nos puede dar victoria a nosotros. El consejo sí nos puede hacer mejores líderes a nosotros. Entonces, si quieres tener éxito en el liderazgo que estás ejerciendo, tienes que rodearte o tener muchos consejeros. Pero rodearte de buenos consejeros, pues. Entonces, como te lo digo, en la historia de los reyes tenían un profeta que los dirigía, tenían un sacerdote para consultar a Dios, con Urim y Tumín, y tenían consejeros en su mesa también. Alrededor de su mesa habían consejeros. Y eso hacía que el liderazgo como rey fuera firme, fuera sólido, fuera estable y tuviera éxito. Y si no tenían consejeros, hermano, había probabilidades de que fracasaran en su liderazgo. Entonces, el capítulo 15, el verso 22 de Proverbios, la versión al día dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Mire, hermano, esa es una estrategia espiritual para que tú tengas abundancia, para que tengas prosperidad. Por ejemplo, la Biblia dice, hijos, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Pero para yo poder ser prosperado, hermano, es bueno tener el consejo, abundancia de consejo. Así lo dice acá en este verso. Cuando falta el consejo, mire, fracasan los planes. Qué tremendo esto, hermano. Hay gente que no les gusta escuchar a los demás, no les gusta escuchar el consejo. Pero si no escuchas el consejo de los demás, hay probabilidades de que tú fracases en los planes que empleas. Porque cuando tú aceptas escuchar a los demás, puedes ver
el plan que tú tienes, los demás lo van a ver desde otra perspectiva y tal vez sea más amplia. Entonces te van a decir, no, ¿sabes qué? O probablemente te digan, no, eso ya lo intentamos y fracasamos, entonces, y si lo hacemos así, vamos a fracasar otra vez. Entonces, mire hermano, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Hermano, si una vez fracasaste en algo, haciéndolo de una manera, aunque lo intentes, hermano, 1000 veces otra vez, de la misma manera vas a fracasar, te va a dar el mismo resultado. Es como que sumaras 2 más 2, 1000 veces te va a dar 4 como resultado. Entonces, las estrategias espirituales es tener buenos consejeros. Consejeros para que te puedan decir, mira, hagámoslo de esta manera. Si fallamos de esta manera, bueno, ¿por qué fallamos de esta manera? Entonces vienen los consejeros, porque lo hicimos de esta manera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y los consejeros dicen, hay estas opciones. Mire, si lo hacemos de esta manera, probablemente tengamos ventaja. ¿Qué opinan los demás? Sí, lo acordamos, lo segundamos, o tengo otra estrategia mejor. Y empieza, cuando uno se apoya de esos consejos, te vas a tener una victoria, vas a tener prosperidad en tu vida. Eso es garantizado de parte de Dios, porque así está en su palabra. Pero si tú te niegas a recibir el consejo, probablemente vas a fracasar. Vas a fracasar, probablemente. Yo no los estoy maldiciendo, es lo que estoy diciendo aquí en la Biblia. Mire, los planes fracasan cuando hace falta el consejo. Así lo dice. Y si tú quieres ser un líder sabio, tienes que tener muchos consejeros o tienes que abundar en consejo de alguien. Entonces, ¿tú quieres ser buen líder en tu casa? Escucha los consejos de tus líderes espirituales, de tus pastores. Si tú quieres ser buen esposo, escucha los consejos de ellos también. Ahora bien, aquí hay un problema, porque el enemigo también tiene sus consejeros. Ya vas a ver a dónde te llevo. Mire, Salmos 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Entonces aquí vemos que los impíos también dan consejo. Entonces tú y yo tenemos que saber a quién vamos a escuchar también. Mire, otro. La Biblia, Pueblo de Dios creo que es. LVP, mire. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Entonces, tú quieres la felicidad, tú quieres la bienaventuranza, tú quieres ser bienaventurado. Pero para alcanzar eso, tienes que abrir tus ojos de que tus consejeros no sean impíos, no sean malos. Porque el enemigo, esa es otra de las estrategias espirituales que él usa para poder destruir una vida, para que nosotros no seamos felices, para que nosotros no seamos bienaventurados. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Como sabe que tú escuchas el consejo de los demás, entonces a veces te pone consejeros impíos. Entonces, por ejemplo, Roboam, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón, heredó el reino, ¿verdad? De su padre Salomón. Entonces, cuando él se estableció en el trono, él fue y le pidió consejos a los ancianos. Cómo poder liderar al pueblo. Y los ancianos le dieron su consejo. Entonces, a él no le gustó, él no quedó satisfecho. Entonces fue y le pidió consejo a los jóvenes. Pero los jóvenes eran impíos, hermano, porque no tenían el temor de Dios. Entonces, lo hicieron sin conocimiento. Le dieron ese consejo. Entonces, ese consejo sí le agradó a él. Y lo que causó fue la destrucción de un pueblo, la división de un pueblo de 12 tribus. Se dividió el reino, hermano. Y una parte le quedó a él y otra parte se estableció en otro lado. Entonces, los consejeros malvados pueden llevar a la desgracia a nosotros, a la infelicidad. Entonces, pero cuando tú te apartas de esos consejos de los impíos, puedes llegar a ser feliz. Porque ahí lo dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Amén. Pero esto no andar en el consejo de los impíos no quiere decir que no busques el consejo bueno.
El contrario, porque hay consejos malos, tú busca el consejo bueno. Entonces, por eso no te vamos a decir, mire, pídele consejo a cualquiera. Tienes que buscar un lugar adecuado donde pedir consejo. Y es que el Señor por eso dejó a los ministros, hermano. Mire, Isaías 9:6. ¿Por qué nos ha nacido un niño? Mire, ¿cuál era la promesa? Porque porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Cuáles serán esos nombres? El primero, consejero admirable. Nuestro Señor Jesucristo también se da a conocer, y uno de sus nombres, consejero admirable. Él es consejero. Entonces, cuando tú tienes indecisiones en tu vida, pide el consejo del Señor y Él te lo va a dar para que tú puedas tener éxito en los planes que tengas de tu vida, para que tú puedas tener éxito en las estrategias de guerra que tú tengas, en tus batallas que estás librando. Entonces tenemos un consejero que es admirable, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero yo quiero avanzar, hermano, porque el tiempo ya va rápido. Mira Isaías 1:26. El Señor dice, restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces, bueno, como estamos en el año de la recuperación, esto es una promesa de parte de Dios. Que el Señor lo que quiere es restaurarnos. Los jueces son los líderes, los gobernantes, o el liderazgo que hay en nosotros. El Señor lo quiere restaurar, pero como al principio, o sea, esto es restauración. Y a los consejeros como al comienzo, también es restauración. Parte de la bendición de la recuperación, parte de la bendición de la recuperación es recuperar a los consejeros como al comienzo. Entonces nosotros necesitamos recuperar los consejeros. Necesitamos recuperar esta capacidad o esta estrategia espiritual para poder pelear nuestras batallas, para poder alcanzar bendiciones también. Entonces, si una vez recuperando los jueces, los gobernantes y a los consejeros, entonces dice que se iba a establecer esa ciudad y esa ciudad se iba a llamar ciudad de justicia. Porque no puede haber justicia bien aplicada si no hay consejeros, si no hay jueces. ¿Quiénes van a estar velando por el gobierno justo? Van a ser los jueces. Y el consejo de ellos nos van a llevar a ser a nosotros mismos una ciudad de justicia. Y una ciudad fiel. ¿Fiel a quién? Al Señor Jesús. La fidelidad a veces depende, hermano, de la multitud o de los consejos que recibamos. Yo como a veces lo he dicho, ¿verdad? A veces hay hermanas o hermanos, digamos así, para no cargar a las hermanas con esa culpa. Hermanos, que de repente están pasando momentos difíciles en su relación matrimonial. Y si se unen con un impío, con un malo, con un hombre malvado, a veces lo que es, déjala, hombre, sin más, hay por ahí. Tú puedes buscar a otra mejor que esa. Además, esa ya está vieja. Tú puedes buscarte una más joven o algo. Yo conozco un lugar donde sí, ya vas a ver, te van a atender bien. Vamos pues, dice el otro. Siguiendo el consejo del impío, ¿verdad? Del malvado. Entonces, eso lo llevó. Y de repente, si sigues ese consejo, te puede llevar a la infidelidad. La infidelidad a tu cónyuge, a la infidelidad a tu familia. Le falla a tu esposa, le falla a tus hijos. Entonces se corrompe tu liderazgo también. Entonces, ay, hermano, y una vez cometido ese error, después recuperar ese liderazgo que tenías, va a ser muy difícil. Que recupere la confianza, tremendo. Eso es difícil, solo un milagro de Dios, hermano. Entonces, para que tú seas llamado una ciudad de justicia y una ciudad fiel y haya fidelidad en ti, hermano, debe tener consejeros. Tus consejeros deben ser restaurados.
Entonces, debes volver a escuchar el consejo. Entonces, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de mal. Pero no quiere decir que no escuches el consejo. Al contrario, debes aprender a escuchar el consejo. Entonces, Miqueas 4:9 dice, ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? Que el dolor, mire, que el dolor te aflige como a mujer de parto. ¿Por qué esta mujer estaba en condición de, así, en dolor, sufriendo este terrible dolor? Porque no tenía rey. Como no tenía rey, no tenía consejero. Ah, qué tremendo, ¿verdad? No tenía consejero, dice. Eso es lo que estaba causando, el no tener consejero, le estaba causando mucho dolor, como de parto, sufrimiento. Ah, hermano, ¿no será que pudiéramos evitar tanto sufrimiento en nuestra vida si tuviéramos consejeros? Si estuviéramos rodeados de consejeros. Pero si yo me niego a escuchar el consejo, ¿cómo me voy a poder rodear de consejeros yo, hermano? Va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, ahora miremos esto. Ya vimos que el consejo es una estrategia para poder ser bendecidos o una estrategia de guerra. Que te va a dar planes para poder ir a la batalla. Entonces, contra tu enemigo, que él también tiene maquinaciones secretas en contra de tu vida. Entonces, miremos acá, el consejo malo, porque también existe el consejo malo. El consejo malo, de acuerdo a Salmos 1, el consejo del impío. Mire, y segunda de Crónicas 23:3, la versión Reina Valera 60 dice, también él, hablando de Ocosías, le puse ahí algo oscurito, Ocosías, porque de ese rey se está hablando, anduvo en los caminos de la casa de Acab. Pues su madre lo aconsejaba a que actuase impíamente. ¡Ja! ¡Qué tremendo eso! ¿Quién era esa madre? Era Atalía. Atalía, según la Biblia acá, unos versos anteriores, era de la misma casa de Acab. Algunos dicen que Atalía era hija de Acab y de Jezabel, pero otros dicen que eran hermanos, pues, porque dice que Omri era el padre de Atalía y de Acab. Entonces, bueno, eso que no nos confunda ahí, ¿verdad? Si era o no era, ahí dejémoslo. Pero usted sabe cuál era la condición de la casa de Acab. Hermano. Acab dice que era un hombre malo, un rey malvado. ¿Por qué? Porque que se había desviado tanto de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios había ordenado que hicieran y que hicieran los reyes, y había un liderazgo corrompido. ¿Pero sabe por qué? Porque dice que su mujer Jezabel lo incitaba a hacer eso. Entonces, mire, pero ahora le tocó a Ocosías reinar. Dice que Ocosías anduvo haciendo lo malo también delante de Dios, porque siguió los caminos de la casa de Acab. Pero ¿quién era la consejera de Ocosías, hermano? Fue su madre. Dice que el padre de Ocosías, dice que cuando él comenzó a reinar, dice que él mató a todos sus hermanos para él quedarse en el trono solamente. Entonces, cuando Ocosías comenzó a reinar, si eso fue lo que hizo el padre de Ocosías, imagínense, la madre tenía esa experiencia, ese liderazgo pésimo, erróneo, malvado, hermano, que mató a sus hermanos para quedarse él solamente en el trono. Entonces dice que, imagínense cómo era esa casa. Entonces cuando ahora le tocó reinar al hijo, entonces ahora la madre lo aconsejaba. Decía, ¿qué tipo de consejo usted cree que le iba a dar? Dice que el consejo, dice que lo llevaba
a que actuara Ocosías, el rey Ocosías, impíamente. O sea, el consejo malo es una estrategia del enemigo que usa para destruir reyes. Tremendo, ¿ah? Y la Biblia dice que tú eres un rey y sacerdote del Señor, pero el mal consejo, el consejo malo, te puede llevar a actuar impíamente. Mire qué más pasó con Ocosías, dice. Segunda de Crónicas 22:4, Reina Valera 60. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque su madre Atalía lo aconsejaba. La consejera de Ocosías era Atalía. Dice, hizo lo malo delante de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quién? La casa de Acab. Yo te voy a preguntar una cosa, hermano. Perdón. Los consejeros que te han rodeado son consejeros de parte de Dios o son consejeros influenciados por las manifestaciones de la casa de Acab, como Atalía. Imagínese, hermano, es que uno puede llegar a pensar que los padres solo quieren el bien para uno, y eso es correcto. Pues, los padres, ¿verdad? Pero hay padres malvados. Pues hay padres malvados cuando no tienen temor del Señor. Y padres malvados, hermano. Y mire, no les importa el futuro de los hijos, porque lo que quieren es que se haga lo contrario a lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿quién te aconseja a ti? La casa de Acab. Tu consejera es como Atalía, que te lleva a hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. No vayas a esa iglesia, hombre. Nada, que no sé qué. Aquí hay otra iglesia, no importa, venir, dejarlos a esos. Y empezamos a veces a abrirle nuestro oído a consejeros de esta categoría. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, no tienes que escuchar los consejos de la casa de Acab o los consejos de Atalía. Ten cuidado, porque definitivamente el buen consejo sabio de parte de Dios, te va a llevar al éxito, te va a llevar a la prosperidad. Y si te rodeas de buenos consejeros, vas a poder implementar buenas estrategias de guerra. Pero si tú te rodeas de consejeros como Atalía o como los consejeros de la casa de Acab, te van a llevar al mismo fin, al mismo resultado: la muerte, la destrucción, la separación de Dios. Entonces, ellos le aconsejaban para su perdición. Entonces, la casa de Acab o Atalía aconsejan para perdición propia. Entonces, el enemigo ahí queda satisfecho. Queda satisfecho. Porque yo me daba cuenta, hermanos, que aquí lo que pasaba, una de las estrategias del enemigo era de que entre los consejeros del rey él puede infiltrar consejeros malos, impíos, para que en el momento de hacer algo, tomar decisiones, ellos lo lleven al fracaso, ellos lo lleven a la perdición. Entonces, un ejemplo tenemos David y Absalón. David y Absalón, dice que David tenía un consejero tremendo, hermano, un consejero sabio, que David, cuando salió huyendo, ese consejero se quedó con su hijo. Y dice que él temía del consejo que le pudiera dar ese sujeto, ese personaje, a su hijo Absalón, porque sabía que el consejo que él daba era un consejo tremendo. Pero resulta, hermano, de que, pues, ¿qué quiere decir eso? Se infiltró un consejero en los consejeros de Absalón. Y eso lo llevaron a la destrucción. Eso lo llevó a la destrucción. Fue una estrategia de guerra para la destrucción del mismo Absalón. Entonces, lo que veo aquí, hermano, que los consejeros impíos como Atalía pueden destruir reyes, pueden echar a perder a reyes, buenos líderes. Entonces, ahora miremos algo más. Entonces, mire,
Dice que lo hizo actuar impíamente. El consejo lo llevó a actuar impíamente. ¿Cómo podemos ver de que esta persona estaba actuando impíamente? Miremos qué es lo que hacen los impíos. ¿Qué es lo que hacen los impíos? Y para eso vamos a ir a Éxodo 23:1. Mire, no apagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo o testigo falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Atalía, el consejo de Atalía y de la casa de Acab llevaba a Ezequías a orar de manera impíamente, quiere decir de que él fácilmente podía llegar a ser un falso testigo. Y Dios esto, hermano, lo detesta, lo aborrece. Falso testigo, porque sabe que lo que había gente, hermano, ahí en la palabra del Señor, que a veces era comprada para dar falso testimonio y para que se pudiera juzgar a una persona a veces de manera errónea. Por ejemplo, el Señor Jesús dice que cuando los fariseos lo querían juzgar, compraban falsos testigos para que dijeran, sí, dijo que él destruiría este templo. Falsos testigos. Y el Señor aborrece a los falsos testigos y le está diciendo, no propagarás falso rumor. Entonces, hermano, no seamos comunicativos de esta manera, propagando falsos rumores. No, porque el que propaga falso rumor se está haciendo igual que los impíos y él probablemente esté actuando impíamente. Entonces, el consejo de ahora es no propagues falso rumor. Si escuchas un rumor de algo, yo le decía a mi esposa que tenía un dicho por ahí que había recibido, no sé si de Dios, pero se me vino a mi mente este dicho. Si un asunto no tiene pies, me decía ella, quítaselos. Me decía ella, ¿cómo se los voy a quitar si no tienen pies? O sea, no les inventes, pues. No le inventes pies para que caminen. No, mejor quítaselos. No dejes que crezca. Entonces, si un asunto no tiene pies, quítaselos, hermano. No dejes que crezca. No le pongas pies tú para que camine. Córtalo. Pero no te hagas como impío. No seas un falso testigo. Sí, yo lo escuché. Y mentira, alguien te dijo. Yo lo vi. No tiene, parece que lo vi, pero es que estaba de noche. Me pareció que fue. No tienes seguridad. Mejor no propagues ese rumor, porque no vaya a hacer, hermano, que sea falso. Yo lo vi con otra mujer y esa mujer era su hermana. Estás diciendo algo, pero no tienes seguridad. Entonces mejor no propagues ese rumor. Si no vas a ser un falso testigo. Hay personas que sí, hermano, consejeros malos como Talía dicen, no importa, ¿sabes qué? Compra, con facilidad le dicen, no, hermano, usted venga a testificar, sea un falso testigo. No, un falso testigo yo no puedo ser. No puedes ser un falso testigo tú. No. Entonces, en una ocasión, tal vez te piden tu ayuda para que tú testifiques en algo, en una corte o algo. A veces, ¿sabe qué? A veces en asuntos de inmigración, a veces a uno le piden ayuda. Para personas vienen y le piden ayuda para que escriba una carta de recomendación y todo eso. Pero si tú no conoces a la persona, ¿cómo vas a escribir una carta de recomendación? ¿No sería ahí manipulación de la verdad? Entonces ahí serías un falso testigo. Y el Señor eso no le agrada. Entonces yo voy a decir de lo que tú estás seguro, de lo que es verdad. Eso. Y la Biblia dice que los impíos son falsos testigos. Les encanta ser falsos testigos. Entonces, mire, dice, el Salmo 10:3, porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Entonces, otra actitud del impío es de que dice que es codicioso. Maldice y desprecia al Señor. Ama la codicia, ama el dinero, hermano. El dinero. Lo ama. Todo lo que él ve, va viendo sus ganancias.
Todo lo que él se enfoca es, ¿tendré ganancia yo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Quieres un favor? Sí, ¿a cambio de qué? Entonces, ¿te piden un favor? Sí, pero tú estás viendo qué resultado vas a tener tú, qué ganancia vas a tener tú. Entonces, eso es un impío. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, hermano, cuando vayan a hacer algo, háganlo sin esperar nada a cambio. Cuando vayan a dar algo, háganlo sin esperar nada a cambio. Pero el impío no. El impío da y espera que le den. Entonces, porque tiene una codicia, es codicioso al dinero, hermano. Y mire, desprecia al Señor. Desprecia al Señor. Lo maldice también. Entonces, con sus palabras maldice al Señor. Blasfema contra el Señor. Entonces, y desprecia al Señor. Entonces, vamos rápido porque ya el tiempo nos avanzó. Mire, porque del deseo de su corazón se jacta el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Entonces, aquí vamos a ver esto. Se jacta el impío, es jactancioso también de todos sus deseos. No oculta sus deseos, los dice, no importa. No importa. Entonces, el impío, dice el verso 4, en la altivez de su rostro no busca a Dios. Mire, maldice a Dios, menosprecia a Dios, es codicioso, no busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Esto es lo que es un impío. Dice, ¿sabe cómo? Como los ateos. No hay Dios, hombre, esa es una teoría, esa es una historia que aquellos que dicen ser pastores hablan y ahí viene otra vez el pastor falso, otra vez mentiroso, que ahí le anda metiendo casacas o cosas en la mente de la gente, lavándole el cerebro a la gente con esas sus historias, con esas sus mentiras. Y empieza y dice, blasfema en contra de Dios, insulta a Dios, maldice a Dios, desprecia al Señor, no busca a Dios. Y dice en sus pensamientos, no hay Dios. No hay Dios. Pero Dios es verdadero, Dios es real. La Biblia dice, en Job dice que dice, que los animales te muestren cómo es Dios, que las plantas te hablen, escucha a los peces, escucha a los animales, a los pájaros, dice. O sea, porque la naturaleza misma nos enseña que hay un creador, hermano. En la mañana tenía yo un problema con unas hormiguitas en casa que se habían infiltrado ahí los enemigos. Entonces yo empecé a eliminarlas y así las hacía. Mira, agarraba mi dedo y los hacía una por una ahí eliminándolas. Y digo, wow, qué tremendo. Solo les ponía el dedo y quedaban ahí muertas. Y yo miraba y después me quedé analizando esos puntitos negritos que estaban ahí en la mesa. Y decía yo, ¿cómo es que esas cositas diminutivas tienen vida? ¿Quién les dio esa vida? También crecen, se reproducen y mueren, tienen vida. Decía, y eran varias, y decía, wow, definitivamente Dios es tan poderoso, hermano. Puede hacer tantas cosas tremendas, majestuosas, hermano, como las montañas, los árboles tan tremendos. Pero también tiene la capacidad de hacer de manera detallada un animalito como las hormigas. ¿Y qué decimos de aquel mundo que no vemos, microscópico? Que necesitamos las bacterias y todo eso, hermano. Dios es tremendo, Dios existe, Dios es real. Todas esas cosas, la creación no sale de la nada. Pero el impío dice, no hay Dios. Y se aferra, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Tremendo, ¿verdad? Mire, Salmos 10:13 dice, ¿por qué ha despreciado el impío? Pero antes de decirle esto, esa era la actitud de Ezequías. Él decía, no hay Dios, pero si era el rey de Israel, un país que había sido fundamentado por reyes que Dios había escogido y Dios los había puesto. Él decía, no hay Dios. Esa era la actitud es como que no hubiera Dios. Yo soy el rey, a mí me van a obedecer. Dejen de estar ahí orando, cantando, haciendo cultos de esta y otra manera. A mí se van a postrar. Ustedes van a hacer lo que yo les diga.
y dejen de decir de que hay Dios y esto y lo otro. Esa era la actitud de ese rey. Entonces, mire, porque su mamá lo inducía al mal. Dice esta versión, la versión al día, porque, ¿por qué te ha menospreciar el malvado? Oh, mire, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Pero esta versión dice, mire, ¿por qué te ha de menospreciar el malvado? El malvado es el impío. ¿Por qué ha de pensar que no le pedirás cuentas? El impío dice, no tengo que dar cuentas a nadie. Y a Dios a mí nunca me va a pedir cuentas. Yo ni a mi, hermano, cuando alguien le quiere dar un consejo al impío, mire, no haga nada de eso. ¿A mí qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Ni a mi papá ni a mi mamá le obedezco y ahora vas a venir tú a decirme, a querer darme un consejo. Tremendo, hermano. Nunca le dan cuenta a nadie. No se sujetan. Nunca dan cuentas. Entonces, Salmos 36:1, el pecado les habla internamente a los perversos, eso es, a los impíos. No le temen a Dios ni lo respetan. Miren, no respetan a Dios. Se mienten a sí mismos, no ven sus faltas y por eso no cambian ni piden perdón. Mire qué actitud de los impíos, hermano. Tremendo. No ven sus faltas. Ay, y es que eso es tremendo porque aún a nosotros nos cuesta ver nuestras faltas. Pero por eso tenemos que ver consejeros y que nos digan, esas son tus faltas, ese es tu error, así que necesitas enmendarlo. Pero el impío no se junta con ese tipo de consejeros porque sabe que le van a decir sus faltas y el impío no, aunque le digan cuáles son sus faltas, nunca pide perdón, no los reconoce. Perdóname, no. No cambian, dice. Entonces, probablemente en algún tiempo tengamos cristianos dentro de la congregación que nunca cambian. ¿No será porque tienen una influencia de impío en su vida? Nunca cambian. Qué tremendo eso, hermano. La palabra ya el tiempo ya avanzó y la palabra es basta, mire. Sus palabras son solo maldad y traición. Han dejado de obrar con sensatez y de hacer el bien. Mire, la maldad y traición. Esas son sus palabras. Le llevan a la traición. Un líder impío traiciona a su pueblo, traiciona a sus súbditos. Les quita lo que tienen y no les pide perdón. O les hace un daño y no les pide perdón. No, porque yo soy el rey acá. Ay, Dios. Porque yo soy el hombre y a mí no me van a decir qué hacer, le dicen los padres a los hijos. Entonces, pero a veces yo creo que hay padres impíos que no le piden perdón a sus hijos tampoco, no reconocen su mal, traicionan la confianza de los hijos, de sus hijos. Entonces, mire, cuando se van a dormir planean el mal que van a hacer. Al otro día se levantan dispuestos a hacer el mal y no cesan de hacerlo. Siempre andan haciendo el mal. ¿Pero por qué? A veces porque tienen malos consejeros. Malos consejeros. Consejeros como Atalía. Proverbios 17:23, la versión al día. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Otra versión de las sendas de la justicia. Entonces, si el impío recibe soborno y agrada prácticamente a aquellos que les dan algo a cambio. Entonces, pero al actuar de esta manera, pervierten la justicia y ya no se empieza a aplicar justicia en un pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque le voy a dar un ejemplo, pues. Un ejemplo para que me dé a entender. Usted tiene 2 hijos, usted es padre de familia, tiene 2 hijos. Entonces viene uno y le pega al otro. O el mayor le pega al menor. Le pega al menor. Pero como usted ama a su hijo mayor y lo ama y tal vez es el preferido de su casa, al que regañas al menor, no lo andes provocando, hombre. Ya sabes cómo es él, ¿para qué lo haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué hermano, eso es una actitud impía?
porque está pervirtiendo el derecho de aquel que fue insultado por el mayor. Está justificando una mala actitud. Y ese niño grande va a decir, ya ves, a mí mi mamá me escucha, mi mamá a mí me quiere, a ti no te quiere. Y está dañando la vida de aquel pequeño. O viceversa. Y hoy le vengo a decir, esa es una actitud impía. Proverbio 24:24, la versión al día. Al que dice al impío justo eres, lo maldicirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Entonces, aquí le voy a explicar algo. Tú eres justo, eres cristiano, eres hijo de Dios, fuiste justificado, eres llamado justo. Pero no te puedes rendir ante el impío, hermano. Si tú dices al impío, es que este es un buen líder justo, o este sí es justo, ¿ve? Entonces yo se lo voy a aplicar dándole un ejemplo. Yo he visto muchos cristianos alabando, apoyando liderazgos presidenciales como este que adquirimos ahorita en este país, como el presidente ahora de este país. Pero ¿sabe qué, hermano? Una de las primeras cosas que están haciendo es apoyando el aborto, destruyendo las vidas inocentes aquí en el vientre de una madre, apoyando el aborto, quitándole la vida a tantos pequeños. Esa es una actitud malvada, es una actitud de un impío. Y ahora venimos nosotros los cristianos, no, es que eso es justo. No, es que esto lo hacen porque es necesario, eso es igualdad de derecho, eso es libertad para todos. No, eso es injusto. Y tú no puedes decir que eso es justo, porque si estás haciéndote al lado de aquel impío que está siendo malvado, haciendo todas esas cosas, dice que vas a recibir maldición de los pueblos y las naciones te van a aborrecer. Y dice, si el justo se doblega ante el perverso, o sea, ante el impío, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial, te vas a contaminar. Te vas a contaminar. Hermano, Job dice, esto es lo que me salvará. No soy ningún impío, si lo fuera, no podría estar delante de él. Entonces yo quiero terminar con esto. Los impíos no pueden estar delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué me lleva a ser impío? Un consejo de una mala madre o los consejos de la casa de Acab o los consejos de la madre de Atalía que aconsejaba a su hijo Ezequías a actuar perversamente y fue para su propia, impíamente y fue para su propia perdición. El consejo es muy importante en nuestra vida. El consejo es muy importante, es una estrategia espiritual que te va a llevar a la bendición. El buen consejo, guiado de parte de Dios, te puede llevar a la bendición. Pero el consejo malo te puede llevar a actuar impíamente, alejados de Dios. Y eso es para tu perdición. ¿A quién vas a escuchar? Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Y yo te vengo diciendo hoy, levanta tus manos, oremos. La palabra fue dada, fue impartida. Y si tú eres consciente de decir, yo necesito consejo de mi vida, yo necesito ayuda, busca el consejo. Busca el consejo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu voluntad que te ha placido, Señor, poder darnos este tiempo, poder impartir tu palabra. Con todo mi corazón yo te ruego, Señor, que seas tú provocando fruto en nosotros. Envía, Señor, esa lluvia que necesitamos para hacer germinar esta semilla que hoy ha sido depositada en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a aquellos que hoy, Señor, están ahí escuchando, Señor, tu palabra. Ayúdalos, Señor. Haznos reconocer si estamos actuando impíamente,
Si estamos dejándonos guiar, Señor, por un consejo malo, perverso, como Atalía aconsejaba a su hijo, Padre, a ese rey. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos tu consejo. Queremos tu buen consejo para recibir esa bendición que proviene de Él. En el nombre de Jesús, que estas estrategias, Señor, espirituales, sirvan para poder equiparnos, Señor, de manera correcta para pelear nuestras batallas, pero también para poder desenmascarar a nuestro enemigo y poder vencerlo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Padre, por esta bendición que tú nos envías hoy. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Bendice a aquel que haya inclinado su oído a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor te bendiga, te guarde. Te esperamos a las 6 de la tarde. Vamos a estar compartiendo una vez más la palabra del Señor. Y pues te esperamos. Conéctate. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.